Saludos, bienvenidos. Hoy se sienta con nosotros José Ángel Vázquez Barquero y con él hoy hablamos en calidad de profesor de la Facultad de Ciencias Empresariales del campus de Ourense. Hablaremos sobre todo de termalismo. Bienvenido. Bien hallado. Hablamos de termalismo porque Barquero leía este verano la tesis doctoral centrada en un estudio del aprovechamiento de los modelos termales en Europa, ¿no? En las ciudades termales europeas. ¿Por qué eligió termalismo? Uy, pues es una buena pregunta, ¿no? Se dieron varias circunstancias. Yo no me dedicaba mucho al termalismo. Sí, había participado ya hace mucho tiempo en algún que otro curso organizado por el doctor Míguez, pero yo creo que lo más importante, o sea, el elemento clave fue el hecho de haber sido concejal de termalismo en la ciudad durante 4 años. Eso yo creo que fue determinante. Me dio una visión totalmente diferente no solo del recurso, sino de su posible aprovechamiento desde el punto de vista del desarrollo económico, del desarrollo territorial. Yo ya me dedicaba a temas de esta índole, ¿no? Pero claro, a un nivel más teórico que práctico, ¿no? Y al final dije, pues bueno, yo creo que hay que mezclar las dos cosas, ¿no? Y ver qué sale de la chistera. Desarrollo termal y desarrollo territorial y económico, ¿no? Y bueno, me puse a trabajar, apliqué un modelo determinado, una visión determinada para analizar la realidad de las ciudades termales. Analicé 3 casos, Bath, Chaves y Vichy, y a partir de ahí, pues bueno, saqué unas conclusiones y hice una propuesta de planificación estratégica aplicable a cualquier ciudad termal del mundo. En la lectura de esa tesis, una de las conclusiones que se puede obtener es que por un lado están los recursos termales, sí, y por otro la gestión. Sí, el aprovechamiento. Son dos cosas totalmente diferentes. Es más, la conclusión principal que se extrae de la tesis es que efectivamente, si se dan determinadas condiciones, pues el aprovechamiento de los recursos termales propicia el desarrollo de los territorios. Bien, pero claro, la existencia del recurso no garantiza absolutamente nada, porque al final el desarrollo económico depende también de otros parámetros, depende del contexto económico, del contexto social y sobre todo del contexto institucional. Es decir, hay en sitios en donde la cosa funciona muy bien, en otros funciona regular y en otros no funciona. Y eso es, digamos, la conclusión principal que se extrae. Y luego también hay una cuestión en estos términos importante, y es que, digamos, el aprovechamiento de los recursos termales interactúa con otros sectores de actividad. Por ejemplo, en el caso de Bath, que para mí es el paradigma de la ciudad termal, no solo en Europa, sino a nivel mundial. Yo creo que ahí es donde, bueno, no conozco Budapest, ¿no? Pero a mí de entrada me parece que, desde el punto de vista específicamente termal, Bath es un paradigma, ¿no? Entonces ahí una de las cosas que se observa es que ellos tratan una parte de la especialización de la ciudad, porque tiene varias, es en la economía del visitante, no ya la economía del turista, la economía del visitante, que es un concepto mucho más amplio. Y esto lo desarrollan en torno al termalismo y les funciona francamente bien. Estudiando esos casos y comprobando cómo funcionan esas 3 ciudades, ¿esos modelos de alguna manera pueden traerse a Ourense? Vamos a ver, yo creo que esto es como en el fútbol. Si tú quieres jugar al fútbol y jugar bien, tienes que levantar la cabeza, ver el campo, ver cómo están los rivales y a partir de ahí jugar. Bueno, pues aquí es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos nuestros orígenes termales, son desde el punto de vista urbano, son desde hace 2000 años, ¿no? En el siglo I, cuando los romanos crean nuestra ciudad, se instalan aquí, un campamento romano. Sucedió lo mismo exactamente en Chaves y en Bath. Lo que pasa es que mira dónde estamos nosotros y mira dónde están ellos, ¿no? Y yo creo que los que han tenido un mayor desarrollo termal pues tienen que ser el espejo donde nos miremos. Evidentemente, cada ciudad tendrá su propio modelo, porque lo que funciona en un sitio no necesariamente tiene por qué funcionar en otro. Y eso sucede en todos los órdenes del desarrollo territorial. Copiar literalmente, pues bueno, puede ir bien o puede ir mal, pero sí puedes aprender, sí puedes ver qué es lo que ellos han hecho, cómo han desarrollado, qué problemas han tenido, qué éxitos han alcanzado, y a partir de ahí pues ir implementando en la medida de tu capacidad. Si hay algo que llama la atención en cómo se ha planteado el termalismo históricamente en Ourense, es que cada uno de los agentes implicados ha ido por su cuenta. Sí,
eso es una cosa que salta a la vista, ¿no? Y yo creo personalmente que es un error importante, ¿no? Cuando tú ves esas ciudades, de entrada, el posicionamiento de las instituciones, eso es clave. En el caso de Bath, es un posicionamiento ya en el siglo XVI, en donde ves en primera instancia que las reinas y los reyes de Inglaterra visitan Bath y con ellos vienen miembros de la corte y por lo tanto se empieza a desarrollar no solo la infraestructura termal, sino la propia ciudad, el urbanismo de la ciudad, porque claro, en la medida en que te llegan 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 personas o las que sean en temporada de verano, pues tú necesitas de entrada construir alojamientos para esas personas, ¿no? Porque una ciudad normal y corriente no los tiene, ¿no? Bueno, eso es importante. Entonces, ¿qué es lo que se empieza a ver? Por lo que se empieza a ver, y sobre todo ya durante el siglo XIX y el siglo XX, pues esas redes, esas estructuras de partenariado que existen tanto a nivel institucional como a nivel de las relaciones con otras ciudades en las cuales tú puedes obtener no tanto recursos, pero sí un espejo donde mirarte, ¿no? Entonces, esas relaciones son importantes, la apuesta de las instituciones es determinante. Si no hay apuesta de las instituciones, es prácticamente imposible desarrollar una ciudad termal, ¿no? Y bueno, son cosas que uno ve y que, claro, cuando viene aquí, pues no entiende muy bien porque aquí no se hace lo mismo, ¿no? O sea, eso de ir cada uno a su aire no tiene ningún sentido. Por ejemplo, Bath es una ciudad que ha sido nominada Patrimonio de la Humanidad en 2 ocasiones, una a título individual en el año 87 del siglo pasado y recientemente, en 2021, en una red de ciudades de 11 ciudades europeas que podemos decir que son los grandes centros termales de Europa. Entonces, claramente que se ve un trabajo en red, un trabajo de cooperación, un trabajo en partenariado, en donde entre unos y otros pues, se van retroalimentando, pues, evidentemente, para desarrollarse en mayor medida. La tesis viene a ser también una llamada de atención o un tirón de orejas sobre la cantidad de trenes que hemos dejado pasar en cuanto a termalismo. ¿Qué impresión se tiene de fuera de Ourense? Vamos a ver, en la tesis no se habla absolutamente nada de Ourense. ¿Qué pasa? Que evidentemente hay segundas y terceras lecturas que uno puede hacer, porque viendo lo que los demás han conseguido y tratando de extrapolar, uno dice, bueno, si los romanos fundan Ourense el mismo siglo que se funda Chaves y que se funda Bath y muy probablemente Vichy, y ellos han llegado donde han llegado y nosotros estamos donde estamos, aquí algo ha fallado, ¿no? Entonces, bueno, analizando la historia de estas 3 ciudades y viendo lo que tienes, pues comprendes en dónde te has quedado, ¿no? Pero bueno, yo creo que a partir de ahí, pues uno tiene, lo que te decía, uno tiene que centrarse, ¿no? Y ver efectivamente que hay muchas cosas que uno puede hacer. Una cosa muy curiosa y que, claro, yo no lo sabía hasta que llegué allí, ¿no? Y empecé a leer cosas de las 3 ciudades y empecé a observar la realidad. Es que en las 3 ciudades se ha apostado por la universidad. Y la universidad significa formación superior, pero también significa investigación. En este sentido, pues bueno, una de las características de Bath es que es también una ciudad universitaria muy potente. Siendo 100 y poco mil habitantes los que tiene una población universitaria de 32.000 estudiantes, ¿no? Bueno, la riqueza que eso genera en la ciudad es espectacular. El caso de Vichy, siendo una ciudad más pequeñita, 25.000 habitantes, pues tiene también una población universitaria de 3.000. Y lo que más destaca no es tanto la formación, digamos, académica, ¿no?, la formación superior, sino todo el entramado de investigación que se genera alrededor. Eso al final es lo que hace avanzar a las ciudades, ¿no? En el caso de Chaves, pues bueno, el desarrollo es más modesto, pero ellos están creando un embrión de Campos del Agua muy parecido al nuestro, pero yo creo que en algunos temas de investigación y de aprovechamiento de esa investigación para el desarrollo termal, yo tengo la sensación de que ya nos han tomado la delantera. ¿Cojeamos también ahí, en el Campos del Agua? No es que cojemos, lo que pasa es que tenemos una dinámica diferente. Entonces, bueno, yo creo que aquí se han sentado bien los cimientos del Campos del Agua, yo creo que hay que darle un empujón y sobre todo ver
qué es lo que están haciendo en otros sitios, ¿no? Porque eso nos puede, digamos, iluminar, entre comillas, ¿no? Y yo creo que en ese sentido lo que se está haciendo bien, pero muy probablemente requiera un mayor dinamismo. Profesor, como siempre, un placer. Igualmente. Muchísimas gracias. A vosotros. A todos ustedes también, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí.